Aunque cada día recibimos menos correo físico y prácticamente todas las facturas ya vienen en formato digital, seguimos acumulando muchos papeles. Esa publi que te dejan en el buzón y que subes a casa automáticamente casi sin darte cuenta. La poca correspondencia que llega del ayuntamiento, multas y demás. Alguna que otra circular del colegio, emails que imprimimos porque necesitamos recordar algo, documentación, garantías, recibos, pueden convertirse en un foco de desorden sin que te des cuenta. Pero ya no es solamente eso, sino que en muchas ocasiones una mala organización de estos papeles puede hacer que no localices una garantía cuando más lo necesitas, o un recibo, o que incluso se nos pase el plazo para pagar un impuesto porque no encontramos el recibo. En este vídeo post, ya sabes que lo puedes encontrar en formato post de toda la vida en el club, vamos a ver dónde radica el problema y cuál es mi sistema para organizar mis papeles. Vamos a empezar analizando por qué crees que tienes un problema o varios problemas. Normalmente suele ser porque acumulas en diferentes sitios y aunque estás harta de verlos día tras día, prometiéndote que los vas a meter mano en breve, cuando buscas uno en concreto nunca aparece o pierdes muchísimo tiempo en localizarlo con el consiguiente cabreo. Por tanto, las principales razones son: no tienes un sitio específico para colocar todos los documentos o papeles que llegan nuevos a casa, y por qué no tienes un sistema para organizar y clasificarlos. Si nos paramos a observar la trayectoria de un documento desde que llega a casa, lo verás muchísimo más claro. Por ejemplo, abres el buzón de casa y te encuentras alguna que otra publicidad y un par de sobres. Uno del ayuntamiento, con un recibo para pagar el impuesto de circulación del coche, otro del administrador de tu comunidad en la que tienes tu vivienda con un documento que necesitas para la renta. Llegas a casa y ¿dónde los dejas? Si eres una persona organizada, probablemente tengas un sitio asignado, pero si no lo tienes, puede que ese día lo dejes en la encimera de la cocina porque vienes con bolsas de la compra, o en la misma entrada al dejar las llaves, o en una mesita que hay cerca del armario donde guardas los abrigos. Una vez dejados ahí, la mayoría de las veces nos olvidamos, porque hay muchísimas otras cosas que hacer: preparar cenas, estar con la familia, simplemente tirarte en el sofá y desconectar. Al día siguiente repetimos. Quizá los papeles nuevos vuelvas a colocarlos sobre el anterior montón y te dices: joder, tengo que organizarlos, pero ya lo hago mañana. O peor aún, quizá los dejes en otro sitio o los dejes dentro de tu bolso porque cuando lo has abierto el buzón y lo has sacado no tenías manos suficientes y has metido el correo directamente ahí y ahí se queda. Un buen día te da la neura o viene una visita y reúnes todos los montones en un único montón, que dejas, por supuesto, en un sitio guardado para que no se vea. Llega el día que hay que presentar la renta y tú eres consciente de que recibiste ese papel, que es importante para poder desgrabarte algo, pero por mucho que lo buscas y que buscas, no lo encuentras, se ha traspapelado. Lo mismo te pasa con ese recibo del impuesto de circulación que llegó a casa hace un par de meses y te ha saltado la alarma de que vence hoy el plazo de pago voluntario y nada, que no lo encuentras. ¿Te suena? Pues rebobinemos para comenzar a crear nuestro sistema. Lo ideal es que tengas un sitio asignado en la entrada o en el primer lugar en el que pares al entrar en casa para dejar cualquier papel que llegue de fuera. Tú llegas, dejas las llaves y tus papeles. Así has resuelto tu problema número 1, no tener un sitio específico asignado para dejar los papeles que entran de fuera. Una vez a la semana, porque te has puesto una alarma, o menos si es que te acuerdas tú antes, te vas a ese sitio y revisas todos los papeles que has ido acumulando. Tiras la publicidad, te guardas la que te interesa, abres los sobres, averiguas qué hay dentro y si es importante lo guardas y si no lo es, pues lo tiras. Rompes y a reciclar. ¿Y qué hacemos con los papeles que nos quedamos? Pues pasamos a la fase 2, en la que vamos a dar solución al problema número 2. Hay que crear un sistema para organizar los papeles correctamente. Lo primero es establecer unas categorías para los papeles, porque hay papeles de todo tipo. Los hay que son muy importantes, pues por ejemplo,
una escritura, contratos, pólizas de seguro. Los hay que son importantes, porque pueden ser documentos que demuestren que puedes desgravarte algún gasto en la renta o que sepas que los vas a necesitar a corto o medio plazo para pagar un impuesto, solicitar un préstamo o una ayuda. Y los hay pues menos importantes, como pues recibos, información del cole sobre una actividad importante que van a tener tus hijos o un justificante de pago, etc. ¿Qué hacemos con los papeles muy importantes? No tienes por qué tenerlos ni siquiera a la vista. Puedes archivarlos en una carpeta de tipo caja o directamente meterlos en una caja bien identificada y tenerlos, por ejemplo, dentro de tu armario, donde los adultos de la casa sepáis dónde está y que podáis acudir a ella en caso de necesidad, pero no molesten a la vista. En cuanto a los papeles importantes, los guardas porque los vas a necesitar a medio o corto plazo y ese es el dato que va a marcar su ubicación. No los puedes esconder como los muy importantes, ni tampoco te recomiendo que los archives, porque cuando los recibes suele ser como un tiempo antes, un par de meses, semanas, días, antes de que tengas que usarlos. Entonces puedes tener una bandeja como yo en una zona específica de la casa o ponerlos en una carpeta que esté a la vista. Son documentos que requieren una acción y por eso los dejas ahí. Pero una vez ejecutada, es decir, una vez que hayas pagado ese impuesto o que los niños se hayan ido de excursión o lo hayas usado en la declaración de la renta o lo que sea que tuvieras que hacer con él, sí que debes archivarlo. ¿Dónde? Pues los archivarás junto a los papeles menos importantes. Para esos papeles lo ideal es tener una carpeta de tipo archivador, de estas de anillos o tipo acordeón y guardarlos el tiempo que estipule la ley de tu país. Pero normalmente cuando son documentos personales, es decir, que no son de una empresa, dependiendo del documento suelen ser entre 2 y 5 años. Debes guardarlos por categorías bien identificadas dentro del archivador. Por ejemplo, cosas del cole, coche, suministros, casa, salud, impuestos, según sea la naturaleza del documento y dentro de la categoría siempre deja primero el más reciente que tengas. Antiguamente era más engorro porque todas las facturas eran en papel, teníamos la del teléfono, la de la luz, la del gas, pero hoy en día, que la mayoría de estas facturas son digitales, el tamaño de estos archivadores pues es bastante menos grueso y es más manejable. En cambio, ha surgido otro problema y es el de cómo organizar la documentación digitalmente. Pero bueno, ese será otro tema que trataremos próximamente. ¿Y qué hacemos con otros papeles como las garantías, los manuales, etcétera? Las garantías tienen un problema y es que normalmente vienen junto con el manual de instrucciones e incluso a veces vienen con algunas piezas de repuesto. Por eso, lo ideal es tener un espacio grande, es decir, o un cajón de casa o una caja donde guardar las garantías, manuales y piezas juntos, sea cual sea. De ese modo, en caso de necesidad, solo tienes que ir a ese cajón y buscar. Además, te recomiendo que escanees la garantía en sí, especialmente si solamente se trata del típico ticket, porque la tinta de estos papeles se suele borrar con muchísima facilidad. No estamos hablando de muchísimo tiempo, así que una vez escaneados, solo tienes que archivarlos en una carpeta de Drive o de Dropbox o de lo que tengas, todas juntas para tenerlas a mano en cualquier momento, incluso fuera de casa. Esto de escanear los documentos es algo súper práctico y que te recomiendo muchísimo, porque no sabes la de veces que he podido recurrir a ellos sin tener que buscarlos en casa. Pero como te decía antes, de esto hablaremos muy pronto. Mientras puedes encontrar un montón de contenido similar en el club de Orden en mi vida y en mi cuenta de Instagram, Orden en mi vida. Y hasta aquí este vídeo, que espero que te haya sido útil y si es así, por favor, déjame tu like y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que suba. Nos vemos en el próximo vídeo.